para darle la palabra a Alberto Andreu y Iñaki Vélez para que nos presenten su informe. Adelante, Iñaki. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día a tothom. Bueno, pues antes de nada, Pau, agradecerte la invitación y bueno, la idea que tenemos es presentaros el informe que hemos hecho en la Universidad de Navarra junto con DCH sobre nuevas formas de trabajo y teletrabajo. Voy a intentar compartir la presentación. Ahí tenemos. Bueno, pues empecemos un poco con el informe. El informe lo empezamos a hacer, lo terminamos en diciembre, perdón, no, lo hemos terminado en marzo de 2021. Y es un informe básicamente cualitativo, es un informe donde lo que hemos hecho son entrevistas. Vale, si le das, por favor, Iñaki. Bueno, vamos un poco a contaros el porqué del teletrabajo hoy, algunos datos, cómo hemos realizado el estudio, qué metodología hemos hecho y una serie de conclusiones. Vale, dale, por favor. Bueno, primero, y yo creo que lo más importante, ¿no? El punto de partida que hemos tomado es que durante el confinamiento no hemos teletrabajado, hemos sobrevivido. Yo creo que eso es un elemento muy importante, porque asimilar teletrabajo a lo que hemos vivido en confinamiento es un despropósito, ¿no? En consecuencia, teletrabajar tenía que ser otra cosa, ¿no? Bueno, nos hemos permitido poner una especie de broma respecto de Dilber, que ya sabéis que está Dilber ahí en casa y dice que en casa se concentra mejor o no. Bueno, era una pequeña broma, ¿no? Entonces, teletrabajar debía ser otra cosa. ¿Qué debía ser? Dale. Bueno, estos datos son datos que os ponemos para que veáis cómo estaba en los datos del teletrabajo según Eurostat antes de pandemia y después de pandemia. Antes de pandemia, España tenía unos datos bajos de teletrabajo. Aproximadamente solo el 15% de las personas decían teletrabajar de una manera frecuente. Sin embargo, en pandemia visteis cómo nos hemos disparado. Exactamente hemos doblado, hemos llegado hasta el 30%, pero aún muy lejos de países como Finlandia, como países como Luxemburgo, como los Países Bajos. Como veis, tendríamos mucho recorrido de mejora todavía. Lo que pasa es que el tejido productivo español no tiene mucho que ver con otro tejido otro tipo de tejidos productivos que básicamente están más volcados en el conocimiento. Dale, por favor, Iñaki. Sí, dale. Bueno, ¿cómo hemos hecho el estudio? Hicimos 30 entrevistas en profundidad, como veis, con directivos procedentes de la asociación DCH, de diferentes sectores. Luego lo que hicimos fue un focus group para calibrar y de ese focus group añadimos 18 personas más, lo cual es un estudio cualitativo que tiene las opiniones de 30 directivos y una calibración de 18 adicionales. En consecuencia, es una muestra desde el punto de vista cual interesante. El equipo investigador, les veis aquí estamos Iñaki y yo, y luego también colaboraron con nosotros Mireia de las Heras, del IES, que también, como sabéis, forma parte de la Universidad de Navarra, y luego Pérez de Llorca nos hizo un estudio legislativo comparativo que es muy interesante. Os digo que hoy no lo vamos a enseñar. El libro lo estamos terminando de maquetar y cuando lo tengamos se lo pasaremos a Pau para que os lo distribuya y ahí podréis ver las tablas comparativas de cómo se ha regulado el teletrabajo en diferentes países. Bueno, ¿cuál era la muestra? Como decíamos, hemos hecho 30 entrevistas cualitativas con muestra hombre-mujer, como veis ahí. Hemos tenido también diferentes perfiles desde el punto de vista multinacionales, empresas nacionales. Solo hicimos una pública y menos de pyme. Y luego veis ahí los sectores a los que hemos trabajado. Y bueno, el focus group, como veis, lo hicimos luego calibrando los datos que nos había dado, lo hicimos a través de Mentimeter. Dato interesante, que nos parece interesante. Fijaros, de las conversaciones, lo que nos dimos cuenta es que antes del teletrabajo, de alguna forma, teníamos las empresas que veis en azul, son aquellas que ya tenían implementada algún tipo de política de teletrabajo. En total, 13. Después del teletrabajo después de la pandemia y en la actualidad, podemos decir que lo que tenemos es que de las empresas con las que hemos hablado, 23 habían implementado un tipo de política distinta. Solamente quedaban 7 sin haber hecho, que eran normalmente aquellas empresas cuya actividad era más de obra, por decirlo de alguna forma. Pasa, Iñaki, por favor. Bueno, este es el marco conceptual con el que nos pusimos a hacer la investigación. El marco conceptual tenía como dos ámbitos. Había un primer ámbito, que era un ámbito interno. Ahí veis, me vais a perdonar que el gráfico está alterado, donde pone externo es interno. Y desde el punto de vista de implicaciones directas del teletrabajo, vimos que podía tener implicaciones en la empresa,
en los modelos, lógicamente, de gestión de la compañía, y hablábamos de productividad, etcétera, lo vais a ver. También podría tener impacto en el equipo, en la persona, en la gestión de los espacios y en la tecnología. Pero externamente tenía impactos muy interesantes en lo que es el desarrollo urbano, en lo que es el real estate, en lo que puede ser el clima y la reducción de emisiones, en el sector Horeca, cosas tan sencillas como los menús del día, y lo que pudiera ser la movilidad urbana. Y el teletrabajo venía de alguna forma también marcado en nuestra situación actual por dos datos: por la ley, que se publicó la ley, y básicamente y lógicamente por el COVID. Este marco tenía un punto de partida que, como decimos ahí, era la ausencia de sesgos. No queríamos ver qué relevancia tenía. Sin embargo, después de las conversaciones, veis ahí cómo ha quedado la relevancia. Este gráfico lo llamamos el importantímetro, ¿no? Que de alguna forma es a qué le hemos dedicado más tiempo a las discusiones. Como veis, discutimos más, hablamos más sobre los temas de empresa, mucho sobre los temas de equipo y personas, también tecnología. Sin embargo, los otros elementos quedaron más reducidos. Pero lo importante es que dentro de las empresas, ¿qué nos hemos dado cuenta? No todos los temas tratados tuvieron la misma importancia relativa a los entrevistados. De las implicaciones internas, los entrevistados tenían una opinión firme, y ahí hemos dedicado más tiempo. Sin embargo, de las implicaciones externas, los entrevistados tenían más intuiciones. ¿Qué iba a pasar con lo de fuera? No lo tenían tan claro. Pero de la parte interna sí, y las conclusiones están muy orientadas a la parte interna del teletrabajo. Dale, Iñaki, por favor. Aquí, como veis, también es un gráfico de pesos y un gráfico de nodos, cómo cada una de las cosas conectaban una con la otra. Es interesante ver, por ejemplo, que cuando hablamos de las implicaciones internas, la gestión de espacios estaba muy correlacionada con el sector del real estate. Y cuando estábamos hablando también de, por ejemplo, otro elemento interesante, que es el control horario, estaba muy conectado con la ley. Y el tamaño de las pelotitas que veis ahí, de alguna forma veis lo relevante. Pero no, dale ya, dale ahora, por favor, porque este es un titular que nos parecía importante. Y yo creo que es una de las principales conclusiones del estudio. Teletrabajar no es tener un ordenador en casa y hacer tareas en casa. Teletrabajar, decíamos, tiene el potencial de ser un cambio sistémico en la forma de trabajar, porque impacta tanto a las dimensiones del trabajo, ahora lo vamos a ver, internas y externas, y también afecta a las diferentes habilidades hard, soft y operativas de la compañía y de las personas. Por tanto, su potencial es de un cambio sistémico. Insisto, no va de coger un ordenador y trabajar en casa. Estas son las principales conclusiones y ahora las vamos a detallar. Las principales conclusiones que hemos sacado en soft, o dividido en soft, en hard y en operativas. Las vais a ver en tamaños. Aquí veis el tamaño de relevancia de cada una, pero ahora las vamos a narrar en texto, por decirlo de alguna forma. Dale, Iñaki, por favor. No lo veis, no lo podéis ver, pero ahora vamos a ir detallándonos en cada una de ellas. En consecuencia, el primer titular que pudiéramos sacar es el siguiente. Por favor, dale, Iñaki. El primer titular que sacamos es que el teletrabajo reclama un estilo de liderazgo basado más en la confianza y menos en el control. Aquí tenéis algunas de las frases de los que nos han dicho las personas entrevistadas, pero este era un primer titular, el más grande, el más votado en calibración y el más relevante. Como veis, el teletrabajo reclama estilo de dirección basado en la confianza. 2. El gran reto es aumentar la cultura corporativa y sus valores cuando los empleados no pisan la oficina y trabajan en remoto. Esta ha sido una demanda permanente. ¿Cómo transmitir los valores de la compañía y no perder la cultura cuando no estás físicamente en la compañía y no entras por su puerta? 3. El tercer titular nos parecía interesante también, y es que la inteligencia colaborativa requiere una cierta presencialidad. Es decir, y lo veremos más tarde, nos referimos más a ello, cuando la gente vaya a la oficina, realmente no va a ir a resolver tareas asíncronas, va a ir a realizar tareas síncronas que puedan ser colaborativas. Esta también es un titular que nos parecía interesante. 4. El teletrabajo también decíamos que contribuye decididamente a mejorar el clima laboral, y también ha sido durante los primeros meses de confinamiento. Insisto, si teletrabajar lo que hemos sufrido en confinamiento ha sido sobrevivir, no se parece en nada a lo que puede ser el teletrabajo. Y en cualquier caso se ha mejorado el clima en todos los sitios. Ahora lo que nos estamos encontrando es otra cosa. Lo que nos hemos encontrado es que ahora hay cierta demanda de vuelta a oficinas, pero volver a las oficinas para hacer cosas diferentes.
Dale, Iñaki, por favor. El siguiente, el modelo de trabajo híbrido en remoto y en oficina se mantendrá después de la pandemia. Aquí lo que estamos viendo es que el esquema básico va a ser 3 días en oficina, 2 días en casa o al revés. No nos hemos encontrado a nadie que diga 5-0, 5 casa, 5 y 0 de teletrabajo o 0 en la oficina y 5 días de teletrabajo. Lo que nos hemos encontrado es este esquema de 2-3. Y este esquema de 2-3 viene marcado especialmente por la demanda que está haciendo la ley de pago de costes adicionales en el supuesto que fuera. Sexto titular. El sexto titular nos parecía interesante y este es un titular muy interesante, y es que para medir la productividad en remoto se necesita una muy buena definición de objetivos. Aquí lo que nos hemos estado dando cuenta es que hemos confundido muchas veces presencialidad con productividad. Sin embargo, el teletrabajo esta dinámica la rompe. En consecuencia, la definición de objetivos era muy importante. Siguiente. Otro titular es muy interesante y es que se ha de favorecer un balance entre el control horario y la autonomía personal. Nos hemos encontrado dos esquemas de trabajo distintos. Aquellas compañías que le estaban diciendo a sus empleados trabajen de 9 a 5 como si fuese una jornada habitual normal, o aquellas otras que han dicho organícese usted como quiera y reserve una franja del día, bien por la mañana, bien por la tarde, para hacer tareas síncronas. Las reuniones se pudieran poner en torno a las 12 o en torno a las 4 y el resto usted se organiza como quiera. Siguiente. Los costes del teletrabajo no se pueden gestionar de forma aislada del resto de los costes operativos. Aquí todo el mundo nos decía, no podemos decir que el coste de trabajo es un on the top of de los costes que tenemos adicionales. Lo que tenemos que ver es, si tenemos 100% de costes, vamos a ver cuáles quedan reducidos por el teletrabajo y de alguna forma cómo los podemos compensar. Y este era un titular que también nos parecía interesante. Siguiente, por favor. Con las conclusiones hard, por decirlo de alguna forma, otro. Esto ha sido una constante. Ha sido muy fácil, lo más fácil escalar el teletrabajo para aquellas empresas que ya habían empezado a implantarlo antes de la situación de emergencia sanitaria. Os decíamos que antes de la pandemia, 13 compañías habían iniciado una senda del teletrabajo. Para ellas escalarlo ha sido muy fácil. Pasar de un día a otro en casa ha sido fácil para ellos. Seguimos con las conclusiones operativas. La primera es que la tecnología ha sido el gran facilitador del teletrabajo. Yo creo que esta es una constante. No nos ha faltado tecnología nunca. En consecuencia, esta es una constante que es bastante nítida. Siguiente. También con nos hemos encontrado, y esto es relevante, el espacio físico no va a desaparecer, pero sí va a cambiar su diseño para hacerlo más atractivo y más eficiente y más colaborativo. Es decir, puestos individuales para hacer tareas síncronas no se van a realizar. Lo que va a haber es puestos colaborativos para hacer tareas síncronas. Las asíncronas, disculpadme, previsiblemente se harán en casa. Y más adelante, la preocupación por la ciberseguridad se ha incrementado con la explosión del teletrabajo. Ya lo comentabais antes en la anterior ponencia, esto ha sido una constante. Y la gente lo ha afirmado así. Estos son los principales titulares que hemos ido sacando. Y de alguna forma lo que tendremos que ver ahora es que de todos ellos nos salía una conclusión interesante. Esto es a fecha de hoy. Lo que nos estamos dando cuenta es que es una realidad muy móvil en la que casi nadie tiene certezas. Hay intuiciones, pero no certezas. Y cada compañía, sobre la base de este marco, va a ir haciendo más o menos cosas. Y aquí creo que ahora te toca a ti para presentar el DAFO. Muy bien, muchas gracias. Tomo el micrófono. ¿Se oye? ¿Lo tengo apagado? Perfectamente, Iñaki. Perfecto. Pues nada, buen día a tothom. Voy a seguir en castellano para no estropear el catalán. Entonces, el análisis DAFO lo hemos querido hacer también de una manera un poco singular. Aunque hemos usado esa metodología, la hemos tuneado un poquito para hacerlo más gráfico. Entonces, aquí ya lo primero que se ve a golpe de vista es que el quesito, por así decir, de las oportunidades es mucho más grande que el resto. Y esto nos lanza ya una primera imagen bastante positiva. No creemos que tenga sesgo, como ha explicado antes Alberto,
porque hemos partido de uniformidad en todas las variables que queríamos medir y solo con las opiniones de la gente se ha ido modificando el resultado, ¿no? De alguna manera, este rango es una especie de resumen de todo lo que hemos dicho, también de las cuestiones más importantes que se señalaban en el cuadro aquel de relevancia. Y sí nos gustaría hacer una aclaración a la hora de interpretarlo, y es que la parte de arriba, es decir, las debilidades y las fortalezas, se refieren, por así decir, al ámbito interno del teletrabajo, es decir, a lo que el teletrabajo es en sí mismo, a la naturaleza propia del trabajo a distancia o el trabajo remoto. Y en cambio, las amenazas y oportunidades tienen más que ver con la forma en que lo llevamos a cabo, cómo lo implantamos, cómo lo estamos utilizando. Lo interesante, insisto, es ver que las oportunidades y las fortalezas son mayores que las debilidades y las amenazas, que las oportunidades en realidad lo que nos hablan es del futuro, de lo que podemos gestionar, de que está en nuestra mano saber aprovecharlas. Voy a ir comentando ahora algunas de las principales, empezando por las fortalezas. En el libro tendréis más explícitamente cada uno de las variables, ¿no?, más relevantes que han salido. Yo voy a comentar solo algunas y además las voy a agrupar para que no se haga demasiado largo, ¿no? La primera que vemos claramente entre las fortalezas es una fortaleza referida a cómo lo viven los empleados, ¿no?, a las enormes ventajas que le ven al teletrabajo, sobre todo en ese ámbito, digamos, de organizar mi tiempo, de ahorro en desplazamientos, ahorro en reuniones improvisadas en la organización, me puedo organizar mejor el día, pero eso me requiere, y por tanto me da más autonomía, pero eso también me requiere capacidades de autogestión, capacidades de autoorganización. Y hemos visto que no todo el mundo está preparado para esto, con lo cual hay que hacer ahí una labor de formación importante. Las grandes ventajas que se ven son sobre todo la flexibilidad y la conciliación, y esto, como ahora vamos a ver enseguida, también se apoya mucho en algo que ya ha salido en las presentaciones anteriores, que es la confianza, una vez más, ¿no? A la vez, este poder aprovechar y organizarme hace que me pueda concentrar más en el trabajo porque hay menos interrupciones y puedo poner más foco, ¿no? Con lo cual se supone que el rendimiento también debiera de subir. Así lo vimos en las primeras semanas del confinamiento, pero como ha dicho Alberto, el confinamiento fue una emergencia, no fue algo elegido y voluntario, sino algo que sobrevino y ahí todo el mundo hizo lo que pudo y efectivamente hubo unas semanas en general, así se ha constatado, de mayor productividad, pero bueno, eso luego se ha ido moderando, por así decir, ¿no? Por tanto, aquí hay que aprender a ser el propio jefe para muchos empleados y eso requiere disciplina, requiere aprovechamiento del tiempo, requiere autogestión, etcétera, etcétera. Teníamos la idea de que iba a mejorar bastante el clima laboral y efectivamente tiene impacto en la motivación personal y en el clima por la vía de la autonomía que decimos, ¿no? Pero se hace necesario, como ha señalado Alberto, que haya un establecimiento de objetivos y de expectativas para cada uno y una evaluación relacionada con ello. Una vez más nos remite más a la confianza que al control, ¿no? Porque no se trata ya de calentar la silla, sino de rendir y tú te organizas tu tiempo porque yo no te voy a estar monitorizando, ¿no? También tiene sentido en esto, ¿no?, que aumenta la motivación porque se entiende que están confiando en mí y se percibe como algo beneficioso y además la tendencia va a ser que el teletrabajo sea voluntario, evidentemente en aquellos puestos en los que tiene sentido que haya teletrabajo, ¿no? Pero sigue abierta la pregunta por la productividad, ¿no? En principio es lo que cabe esperar, porque hay más foco y hay más concentración, como hemos visto, pero todavía no tenemos suficiente rodaje como para sacar esas conclusiones. Solo en aquellas compañías que ya venían haciendo teletrabajo en algunos puestos desde tiempo atrás, pero que ya tienen también esa cultura muy interiorizada. Y aquí una de las mayores dificultades precisamente es cambiar de una cultura presencial a una cultura del teletrabajo. Vamos con las debilidades que también se pueden ver como retos, ¿no? Y que, como decía antes, hacen referencia al teletrabajo por su propia naturaleza, ¿no? Y ha salido mencionado también, es la primera de las 12 conclusiones que ha explicado Alberto, tiene que ver con el liderazgo. No es lo mismo liderar un equipo presencial que un equipo en remoto.
Y desde luego no es lo mismo liderar un equipo presencial que un equipo mixto o híbrido. Requiere capacidades muy específicas, especialmente en la gestión de proyectos, en el lanzamiento de proyectos, a la hora de planificar, a la hora de delegar tareas, a la hora de coordinar, a la hora de proponer responsabilidades, y requiere, por eso, puntos y reuniones específicas de lanzamiento del proyecto y después de relanzamiento, que se aconseja más o menos que sean entre 6 y 8 semanas, ¿no? Es decir, una vez más confianza, menos control. Pero requiere para el líder pues, formarse en nuevas habilidades, ¿no? que tienen que ver precisamente con la generación y la gestión de la confianza, con una comunicación más efectiva, tiene que ser muchísimo más intencional en su comunicación, muchísimo más claro también en su propio rol, tiene que sentirse cómodo con toda esta flexibilidad. Me detengo en esta diapositiva porque nos parece que es lo más relevante, lo más importante, ¿no? El liderazgo personal y el liderazgo de equipos, ¿no? Aprender a dirigir en remoto para mejorar la productividad, para establecer bien los objetivos, que no es la misma manera de establecimiento de objetivos que en presencial, o al menos así lo perciben las compañías. Mantener la cohesión del grupo informal, esto también es otro de los grandes retos, puesto que se pierde, como vamos a ver enseguida, la conexión personal, el café, el grupo de runners, los fumadores, etcétera, todos esos pequeños grupos informales que hay en cualquier organización, ¿no? Para eso, algunas compañías han establecido algunas prácticas de formación específica en liderazgo en remoto, a través de vídeos, a través de tutoriales, a través de buenas prácticas. Nos parece una cuestión muy positiva que todo el mundo, digamos, ha admitido que en esto todavía no sabemos y, por tanto, que hay que compartir los descubrimientos que uno tenga. Y esto nos lleva también a una cuestión importante que sobrevuela todo el estudio, que es si vamos a un modelo híbrido, que parece que es el que apuesta la inmensa mayoría de las compañías, como ha escrito Alberto, tenemos que saber a qué vamos a ir a la oficina. Cuando vamos a la oficina, ¿a qué vamos? Y cuando vamos a casa, ¿qué trabajo vamos a hacer en casa? Porque no tendría sentido que lo mismo que hacemos en casa lo hagamos en la oficina, sencillamente trasladando el ordenador de un lugar a otro, ¿no? La oficina tiene que quedar cada vez más para ser un lugar de encuentro, de co-creación, de soluciones de problemas, de colaboración, de aflorar conflictos, etcétera, etcétera. Bien, otro de los problemas ya más, sobre todo a título individual, pero que tienen repercusión organizativa, es el aislamiento, ¿no? La sensación de soledad que muchas personas han tenido. Efectivamente, esto también se ha estado incrementado por el problema de la pandemia, ¿no? que añade ansiedad, añade estrés y que no es la normal situación de funcionamiento del teletrabajo. Sencillamente ha sido un laboratorio de prácticas y que nos ha acelerado todo, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Y estos problemas de soledad o de desarrollo, también falta de compromiso, que eso es quizá lo más importante para la empresa, pues tiene que atender y responder el directivo, el líder, ¿no? Es decir, hay que mantener en el equipo esa sensación, ese conocimiento de que no somos un grupo de personas aisladas que hacemos trabajos complementarios, sino que realmente somos un equipo, aunque no nos veamos todos los días físicamente, ¿no? En cuanto a las oportunidades, que es el capítulo me parece más interesante para todos, pues como decíamos, ha sido un gran laboratorio, algo que nos ha impulsado, que nos ha obligado a de manera diferente. Lo que hay que ver es de esto que hemos aprendido, qué se va a quedar y qué se va a desechar. Desde luego es un cambio de mentalidad total que además facilita y viene también precedido por prácticas que ya llevamos algún tiempo oyendo hablar de ellas e incluso introduciendo en las compañías, como el crowdsourcing o la co-creación o el fomento de emprendedores internos, la sostenibilidad, la organización más ágil, la iniciativa, etcétera, etcétera, ¿no? A la vez nos permite contar con talentos distantes con los que quizá no podíamos contar hasta ahora. Estamos hablando sobre todo de grandes compañías. A la administración pública esto también le puede afectar en la medida en que hay relaciones con personas que puedan estar en Bruselas o que puedan estar en otros países, ¿no? Resulta mucho más fácil captar talento
a tiempo completo o a tiempo parcial de manera internacional y también aumenta la cercanía con aquellas personas que tenemos expatriadas, ¿no? Por otro lado, es un integrador para situaciones especiales. Pensemos en personas o en alguien que está de permiso maternal o que tiene una baja por enfermedad y que esto le va a permitir también, por un lado, no perder el hilo del todo y segundo, hacer una reincorporación progresiva. Vamos para ir terminando con las amenazas, con los miedos, digamos, que descubren las organizaciones. Por un lado, la rigidez que en parte nos viene impulsada por la ley, pero también por las normativas internas y a veces por el miedo de que no haya agravios comparativos, ¿no? Y entonces pues vamos a mínimos que igualan todo por debajo, porque intentan tratar a todos de la misma manera y eso es contrario con lo que hemos visto, que justamente lo que necesitamos es flexibilidad, porque todavía no conocemos ni el alcance ni las posibilidades de esta manera de trabajar y también se trata de evitar abusos, pero sin que eso coarte ni la libertad, ni la capacidad de exploración, ni el crecimiento, ni la posibilidad, etcétera, etcétera. Ha salido también ya el asunto de la ciberseguridad, perdón. Esto preocupa. Hay muchas compañías que están muy avanzadas. Como sabemos, las personas que tienen este deporte de hacer hacker, pues siempre van buscando nuevos resquicios y, por tanto, se ve como una condición absolutamente imprescindible. La ventaja es que ya llevamos un tiempo también muchas empresas trabajando con la nube y eso ha ayudado a establecer protocolos y saber manejarse de manera individual. Este sería muy rápidamente el DAFO. Solo añadimos un par de cosas más para sacarle más partido. Por supuesto, en el libro vais a tener mucho más detalle de esto y más oportunidades para la reflexión. Lo que perdemos sin duda con el trabajo a distancia es el roce, el tocarnos, el vernos, el coincidir en la máquina de café o en la cafetería y todo lo que tiene que ver con el aspecto informal, ¿no? Y por eso tenemos que preguntarnos cómo podemos compensar eso o cómo podemos disminuir su posible impacto negativo. Y lo que ya he mencionado antes, y los días o los momentos que esté en la oficina, ¿para qué son? ¿A qué les voy a dedicar? Esto es especialmente importante en las grandes ciudades, donde los desplazamientos pues tienen un costo de tiempo notable, ¿no? Y los dos grandes términos a los que se reduce el teletrabajo son la confianza, que ha salido por activa y por pasiva, ¿verdad? Que siempre es importante, lo hemos visto en la presentación anterior que nos ha hecho Javier Povés, pero en el remoto es todavía más importante, porque toma muchísimo más tiempo establecer esa confianza, mantenerla, y también tenemos que pensar cómo yo integro en una nueva cultura de confianza a aquellos empleados que se incorporan nuevos. Y por otro lado hemos dicho la autonomía, ¿no? El aprender a gestionarse y preguntarse si todo el mundo sabe. Lo vemos como un potencial transformador tremendo y como un gran adelanto. También si queremos poner a las personas en el centro de la organización y tratarles como adultos, ¿no? No se trata de multiplicar las reuniones porque interrumpen, sino buscar a lo mejor una comunicación más asíncrona y, por otro lado, buscar momentos de conexión social, ¿no? Porque cuanto más tiempo dedicamos a la comunicación y a la planificación de la comunicación, menos tiempo dedicamos a las relaciones personales y también menos tiempo dedicamos a sacar adelante los proyectos. En esto, el líder vuelve a ser una figura imprescindible en cuanto a su ejemplaridad, en cuanto a ser intencional a la hora de confiar y a la hora de comunicar, para ser empático, para asegurarse de que su equipo, las personas están bien, que no están aisladas, no tienen sensación de haber sido abandonadas, etcétera, ¿no? Como veis, es un tema todavía muy, muy abierto, en el que estamos dando unos primeros pasos que han sido muy largos, o sea, muy fuertes en esta última temporada, pero que hay mucho por decir todavía. Y no sé si hay preguntas, dejamos el micro abierto, quito la presentación. Muchas gracias Alberto, muchas gracias Iñaki. Vamos a ver, estamos en tiempo, por tanto nos quedan unos 15 minutos para intervenciones, preguntas, comentarios. Yo os quería hacer de entrada dos preguntas. Yo no he tomado notas hoy porque, entre otras cosas, ya las tomé
el día que escuché vuestra presentación cuando la presentasteis en el seno de DCH, pero yo me gustaría haceros dos preguntas. Es decir, ¿qué ocurre en las pymes? ¿Y qué puede o qué debería de ocurrir en el sector público? Ya sé que no, ya sé que el estudio está hecho en un entorno, etcétera, etcétera, pero este país es un país donde básicamente está formado por pymes. Y en segundo lugar, es un país donde la administración pública, el conjunto del sector público, digamos, tiene un papel muy relevante, ¿no? Entonces, ¿os atrevéis a lanzar algún tipo de aproximación, de reflexión que nos pueda ser útil en estos dos entornos? Sí, voy yo primero porque una de las pymes que aparece ahí, la entrevista fue mía, así que la tengo muy, muy presente, no diré cuál, ¿no? Con las pymes, y esto dejémoslo aquí grabado, ¿no? Pero la conversación fue muy interesante en el sentido de flexibilidad absoluta, aquellas que realmente podían teletrabajar. Flexibilidad absoluta desde todos los puntos de vista. Desde las horas y los días que quieras, autogestión absoluta, no franja de horario ni síncrona ni asíncrona para trabajar, trabaja un sábado, un domingo y no trabajes un lunes o un martes, ten claros tus objetivos y olvídate del control horario. O sea, de hecho, literalmente, el concepto del registro del control horario desaparecía, ¿vale? Es decir, yo lo que nos hemos encontrado es que cuanto más grande era la compañía, más rigideces desde el punto de vista, llamemos formal, y cuanto más pequeña era la compañía, rigideces cero, ninguna, mochila cero. Por ejemplo, hablando con Repsol, ellos, su planteamiento fue pedirle a las personas, a sus trabajadores, que mantuvieran la jornada de 9 a 5, igual que si estuvieran en la oficina, pero comparado con la primera, oye, nosotros hacemos la jornada que podemos y queremos, y de hecho, por ejemplo, con la persona que hablé, me dijo, hoy es martes y estoy en mi casa de la playa porque he decidido trabajar el domingo y no el martes. Esa fue el primero. Sector público, no me atrevo a decir mucho, ¿no? Porque no tuvimos ninguna conversación. Tengo alguna intuición. Y la intuición me ha venido como consecuencia de hablar con todas las compañías con las que hemos hablado. Y es que las rigideces son mayores. Son mayores las rigideces desde el punto de vista de la existencia de los sindicatos. Esto era un punto importante. Y luego son también mayores desde el punto de vista del estatuto de la función pública. Pero esta es intuición. Lo que sí sacamos en un momento determinado era que una regulación excesiva iba a matar la flexibilidad. No sé, Iñaki, si tienes tú alguna intuición. Tú eres el sabio, o sea, casi todas, claro, hemos presentado más un estudio concreto Squally. Y tenemos que centrarnos un poco en el tipo de compañías con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces, claro, extrapolar esto, pues sería un ejercicio un poco de imaginación, ¿no? Lo mismo que todo el campo, evidentemente nos hemos documentado desde el punto de vista académico de qué se está diciendo, cómo se está trabajando en otros países, etcétera. Hay todavía muchas más preguntas que respuestas, esa es la realidad. Hay experiencias, pero son pequeñitas, y la gran experiencia masiva ha sido este último año. Pero claro, en unas condiciones que no son las normales, unas condiciones, pues a veces con el miedo a una enfermedad, que cuidar a un familiar, con muchos estresores añadidos, a veces con los niños que no van a la escuela, etcétera. Entonces, por eso decimos que no ha sido propiamente teletrabajo. Y teletrabajo tampoco significa exactamente trabajar en casa. La mayor parte de las personas lo hemos entendido así, pero no es exactamente esto, ¿no? Entonces, creo que habría que hacer un análisis un poco más específico para el sector público de cuál es la realidad que se vive ahí, y también hemos visto que uno de los condicionantes más importantes, como no puede ser de otra forma, es la normativa. Y evidentemente en el sector público pues tiene sus características y es el primero que debe cumplir la normativa general, como es lógico, ¿no? También creo que con lo que decía Alberto, es verdad que a veces en los grupos de trabajo, vamos a decir, o las compañías más pequeñas, tienen mucha más flexibilidad y tienen mucha más clara su cultura interna, porque también venimos de haber estado trabajando juntos en el mismo espacio.
Y eso lo hemos trasladado a cada uno en su casa. Pero seguimos manteniendo aquellas relaciones que ya teníamos. En la medida en que la administración pública o en una pyme yo estoy trabajando en espacios más pequeños, va a ser más fácil que el teletrabajo, digamos, mantenga aquello que es más complicado hacer a distancia, que es la relación humana, las conexiones, el espíritu de colaboración, la confianza entre nosotros, la cultura del pequeño grupo. Entonces, si esa cultura ya la teníamos trabajada, sea en administración pública, sea en pequeña empresa, lo vamos a mantener. Y eso, en las grandes empresas, siempre es más difícil. Ok, en cualquier caso, ya lanzo así un reto. Evidentemente, nosotros no tenemos los recursos ni las capacidades que tiene en este momento DCH, que como sabéis, obviamente estuvimos hablando de ello, de mi relación con DCH, con Alberto hace pocos días, pero sí que os reto a que nos sentemos y hablemos de la posibilidad de hacer un estudio parecido en el ámbito del ámbito público, que podría, yo creo que es una absoluta necesidad y que podría ser muy interesante. Dicho esto, también deciros, sé que hay varias palabras pedidas, os voy a dar ahora la posibilidad de que luego voy a concluir con una experiencia personal que puede ser muy, muy interesante. No sé, Maite, tú querías, eras una de las personas que habías levantado la mano, adelante. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros ponentes, a todos, y especialmente ahora a Alberto y a Iñaki, porque la exposición ha sido, bueno, una radiografía súper completa de la circunstancia actual, y a mí me gustaría precisamente pensaros un poquito más a futuro, porque me gustaría saber qué recorrido le auguráis al modelo este de 3-2, que está sobre todo justificado por algo que también habéis dicho vosotros, y es un poco el miedo de las grandes organizaciones a perder el control total. Me imagino que a medida que vayamos progresando y descubriendo las ventajas del teletrabajo y vayamos avanzando también en otros temas como su impacto en medioambiental y todas estas cosas, ese modelo tendrá a tener una flexibilidad mayor. Pero ¿veis que eso sea posible en un plazo razonable? O nos vamos a encontrar con la dicotomía de que los empleados, sobre todo los más jóvenes y no los tan jóvenes, que han descubierto que esto pues les ayuda mucho, pidan una cosa y las empresas sigan ancladas a la vieja normalidad. Me tiro un poco a la piscina, si te parece. El modelo 3.2 viene impuesto sobre todo por la ley. Ya sabéis que a partir de un momento determinado la compañía tiene que pagar una serie de costes. Sin embargo, sí te digo, ha sido bastante unánime en todas las conversaciones que los costes no van a ser el factor de decisión, porque los costes se van a ver de manera integral. Es decir, si yo tengo un plus, por ejemplo, un plus de movilidad o un plus de transporte, pues lógicamente te lo estoy abonando por 5 días. Pero si vienes 2, ahí reduzco y en consecuencia ahí amplío, ¿no? Y eso va a pasar. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que en este momento, y lo hemos dicho al principio, lo hemos comentado tanto Iñaki como yo, no tenemos muchas certezas, es una situación móvil que va a ir decantando de una manera o de otra. Pero insisto, ha sido unánime, los costes no son el factor de decisión. Pero en este momento la gente sí está queriendo ser un poquito cauta respecto a no pasarse ese Rubicón que pone la ley. Nos hemos encontrado el otro día cuando lo presentamos con compañías que decían: a lo mejor hago 5-0 en casa o a lo mejor hago 5-0 en la oficina en función de la situación que tenga. Compañías, por ejemplo, que están contratando mucha gente, a lo mejor dicen, en las primeras etapas de incorporaciones todos los días en la oficina, pero a lo mejor después no. Lo que sí nos vamos a encontrar, fíjate, y eso sí lo estamos viendo, es que a lo mejor no tenemos días tasados de venir a la oficina o días tasados de estar en casa. Lo que podemos tener son horas equivalentes en casa y horas equivalentes en la oficina. Es decir, puedo distribuirlos de alguna forma como quiera, pero ya te digo, el criterio que ha condicionado 3.2 es la aparición de la ley. Vale, eso es lo que lo ha aparecido. Pero insisto, los costes no son factor de decisión para la toma de decisiones, porque se van a ver de manera integrada.
No sé si podría hacer alguna pregunta más o espero a que al final. Sigue, Maite, sigue. Vale. Vale, pues entonces tengo dos más. Una, ¿cómo veis que están avanzando las compañías en una cultura de trabajo por objetivos, que es nuestra principal debilidad para que este modelo funcione de verdad? Y por otro lado, ¿cómo están avanzando también? ¡Ay, esta se me ha ido! En temas de... bueno, te dejo esta y pienso a la otra que se me ha ido. Que pienso a veces demasiado rápido. Voy a y le paso ahora el balón de Iñaki. El tema de la productividad ha sido la madre del cordero, ¿vale? Sí. La madre del cordero. Y la correlación entre productividad y definición de objetivos es el cordero hijo. O sea, es una correlación directa, ¿vale? Esto nos lo hemos encontrado todos. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Con que hay funciones donde ha sido claro definir los objetivos y otras en las que no. Especialmente ese tipo de tareas de apoyo donde de alguna forma la presencialidad era el relevante. Esto es lo que hemos visto. No sé si tienes algún complemento para esta idea, ¿no? Sí, me parece que es una pregunta muy pertinente, porque efectivamente una de las cosas que hemos descubierto es que las compañías o los grupos de trabajo que ya estaban acostumbrados a trabajar por objetivos y lo saben hacer, y esa fijación de objetivos además no es individual de arriba abajo, sino que hay una discusión. Es decir, no significa estar de acuerdo en todo. Hay que ponerse de acuerdo en los objetivos principales y en los cómo vamos avanzando. Normalmente también porque la mayor parte de las empresas tienen muy claro que estamos en un punto de innovación, no de hacer las cosas solamente más y mejor que antes, sino que hay que hacerlas de manera distinta. Y eso a veces supone también dificultades, errores, cosas inesperadas, ¿no? Por eso nos parece que una de las cosas que vemos que todavía no han tomado del todo conciencia, o sea, se empieza a ver, pero no se ha tomado todavía conciencia del todo, de que esto tiene grandes oportunidades, pero no es más de lo mismo en tu casa. Requiere unas habilidades directivas diferentes y eso supone a los líderes salir de su zona de confort y superar sus miedos y, por tanto, saber que en algunas cosas se van a equivocar y tienen que aprender de esto, porque la cultura no se construye de un día para otro. Y una cultura mixta a la que vamos es una cultura compleja. Y tiene que quedar claro, como decíamos antes, ¿para qué voy a ir a la oficina? Si estoy haciendo lo mismo que en mi casa, pues estoy más cómodo en mi casa y me ahorro una hora de atascos. Por tanto, tiene que tener sentido lo que hago en casa, tiene que tener sentido lo que hago en la organización. Y eso está muy vinculado a la fijación de objetivos, a la planificación, al seguimiento, no solo a la tecnología de herramientas colaborativas que son necesarias. Los recursos son necesarios. Casi todas las compañías han accedido a ese tipo de recursos, mejor o peor. Es verdad que ha habido que hacer una labor en muchas de ellas, sobre todo en las más pequeñas, de enseñar a usar algunas herramientas. Pero bueno, eso es sencillo. Eso lo hemos hecho porque no nos quedaba más remedio. La cultura la podemos descuidar porque no parece como algo que te esté empujando tanto. Y, sin embargo, es absolutamente clave. Y para eso se requiere invertir en formación de los directivos, de los mandos. Entonces, es verdad que algunas compañías, lo hemos visto en las entrevistas, ya venían trabajando, tienen una cultura muy de objetivos. Y de una cultura de objetivos, como decía, no de objetivos impuestos, sino de objetivos que se pactan, que se ven los desacuerdos, que se ven entre unos y otros, ¿no? A ver, creo que una de las cosas que queda clara es que el teletrabajo no es la panacea. No. Tiene muchas oportunidades, tiene muchas ventajas, pero hay que vigilar algunos aspectos que hasta ahora a lo mejor no era tan necesario vigilar. Porque somos un país, en general, pues que nos gusta rozarnos, que nos gusta pues las bromas, que nos gusta el elemento personal. Bueno, pues eso ahora lo tenemos que trasladar a la red. Todo el mundo te comenta que ahora mismo las reuniones son mucho más puntuales. Que todo el mundo está a la hora, cuando está a distancia de las reuniones. Pero también es verdad que uno en una reunión ahora es más fácil que esté haciendo otras cosas que cuando estás en presencia. Sí, puede haber menos concentración, ¿no? Entonces, hay que ver que la conexión, el construir confianza y el alinearnos es más difícil en el remoto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que aprender a hacerlo. Entonces,
Creo que hay uno de los problemas que podemos tener es engañarnos porque, oye, esto ha tenido éxito y resulta que es más productivo y la gente está más contenta, ya, pero estás descuidando esos intangibles que son los que te hacen la organización del futuro. Me parece que eso es un riesgo y no sé si lo estamos viendo, o igual son exagerado, ¿eh? Pero yo veo que ha salido menos de lo que a mí me hubiera gustado que saliera, sobre todo en las entrevistas. Ya me acuerdo de la otra pregunta. Me acuerdo de la otra. Maite, venga, la última, prometo que es la última. La última, venga, tiene que ver con la desconexión digital. ¿Cuántas empresas están empezando a trabajar de verdad en serio en ella? Porque se habla mucho de la siguiente pandemia, que es la de la salud emocional, psicológica, precisamente porque estamos constantemente conectados, porque a veces somos más productivos porque estamos más horas, no porque seamos más eficientes con el tiempo que utilizamos. ¿Tenéis alguna pista? De si la conciencia yo sé que está, o sea, yo sé que tienen conciencia de querer hacerlo. Otra cosa es que de verdad se esté haciendo. Hay datos y los datos es que a mayor tamaño de la compañía, más regularización, por decirlo de alguna forma. O sea, hay una correlación directa entre el tamaño de la compañía y los procedimientos formulados. Entonces, compañías más grandes, los procedimientos son mayores y en consecuencia las políticas están más definidas. También es cierto porque entiendo que el nivel de profesionalidad puede ser mayor y también es cierto porque existe también mayor presión, sin apuras, desde el punto de vista sindical. Como se va bajando el tamaño de compañía, bajan los procedimientos, hay menos normas y lo que se pierde ahí será una flexibilidad. Pero es donde tenemos. Sí es un tema que ha salido en todo el mundo. Pero también te digo, las pequeñas compañías, con lo que nos hemos ido encontrando es más gestiónate como puedas todo el rato y barra libre, ¿no? Okay, si os parece, perdón, has terminado. Ya está, perdón. ¿Os parece? Voy a dar la palabra, no sé si Miguel Ángel de Bas quería hacer un comentario, no sé si está ahí, si quería utilizarlo, y si no, también le voy a dar la palabra a Josep, porque sí que ha levantado la mano, y si os parece, yo haré una reflexión final de carácter personal y daremos por concluida esta fase de la sesión. Adelante. Miguel Ángel, ¿tú querías hacer algún comentario, Miguel Ángel? Bueno, no. Bueno, antes de lo que has hablado en la primera parte, quería comentar una experiencia que hubo en San Feliu, donde tuvieron una reunión alcalde, consejero de la Generalitat, la responsable de todo el tema de innovación, la responsable de protección de datos, etcétera, que me ha parecido una cosa maravillosa. O sea, que se organice ese tipo de reuniones donde diferentes niveles pues tratan de las problemáticas que hay, ¿no? Estaba tratando de buscar el enlace a la información de esa reunión y no lo he encontrado. He estado ahí un poquito despistado buscándolo. Luego también deciros que tenemos aquí a Lucía Quiroga, del Instituto de Administración Pública de Andalucía, que es una maravilla. Y el otro día nos deleitó con un webinar sobre el teletrabajo, que os he puesto ahí el enlace. Y nada, y es que hicimos un curso sobre teletrabajo bastante interesante y en el mundo de la administración pública, ¿no? Y esa visión de la administración pública que nos daba Lucía, pues yo creo que merece la pena a los que estáis interesados en profundizar en ese área. Y ya, si me dejas hacer propaganda, Pau, estamos organizando un curso de recursos humanos para la administración pública que vamos a empezar en breve, así que en la web del ITCIP lo tenéis, ¿eh? Nada más. Gracias, ¿eh? Muy interesante todo. Perfecto. Muy bien. Josep. Sí, haré 6 comentarios rápidos, así no me entretendré y así podéis contestarme o hacer los comentarios que queráis al respecto. El primero, como decían Pablo y Maite, absolutamente de acuerdo el tema de que han podido hacer fácilmente teletrabajo las empresas que tenían ya diseñado un modelo de gestión eficiente. Antes te da igual trabajar en remoto que en presencial, si sabes qué objetivos tienes, cómo se te calcula el rendimiento y estás bien alineado con el propósito. Por tanto, aquí yo creo que tenemos mucho trabajo, sobre todo los públicos y algunas empresas que no decíais, oye, las pequeñas están aquello barra libre. Que bueno, pues porque conoces el nombre y el apellido de todos tus trabajadores y el tema de la confianza manda. Y si no manda el tema de la confianza, el lunes no vengas. Ese es el otro tema.
Por tanto, yo creo que aquí tenemos mucho trabajo desde lo público en tema de las métricas, el tema de la dirección por objetivos, los híbridos y todo, y aquí tenemos que desarrollarnos para poder hacer este salto. Una. La segunda, ciertamente, en mi ámbito de competencia también están sistemas. Tenemos que cambiar los espacios sí o sí. No sé si será un modelo 2.3, 1.4, los que sean, pero este hábito que hemos generado, bueno o malo, respecto a los Teams y a las comunicaciones, no nos permite estar aquí conectados en una fila de mesas, 20 personas hablando con los que están en casa. Por tanto, solo por el tema de la contaminación auditiva tenemos que cambiar los espacios sí o sí. Mucha preocupación por todo lo que es el wifi. Ahora hay competencia por canal de wifi y estamos todas las compañías haciendo reinversiones y adecuando, y esto no tiene fin. Hay contaminación en señal y esto nos llevará a tener una escalada de inversiones en los espacios físicos enorme. Y la gran preocupación, como ya habéis dicho, es el tema de la ciberseguridad. Este sería el 3 punto, el segundo tecnológico y el tercero tecnológico, pero también de concepto, el tema de la ciberseguridad. Nosotros tenemos 12 centros de trabajo, más la gente que está que se moverá en remoto cuando tengamos el modelo definido, y estamos trabajando con 60.000 con datos personales de 60.000 personas al año. No podemos hacer el tonto en este aspecto. Por tanto, hay un planteamiento. Se ha creado ahora una mesa municipal para que todo el grupo en el Ayuntamiento de Barcelona vamos compartiendo un poco estas angustias que tenemos. Igual que es un freno también para la gente que está pasando al 4.0, vinculado más al tema del Internet of Things, el tema de la seguridad absolutamente básico. El cuarto aspecto que quería comentar es que me ha extrañado, primero de todo, tengo unas ganas de tener el estudio para un ávido lector y además me meto en todo y me recalculo los datos que tendréis y todo esto, y tengo unas ganas de tenerlo entre manos y encerrarme un fin de semana. Pero me ha extrañado al menos lo que habéis enseñado, que no he visto que hubiese una visión de género en el estudio. Nosotros tenemos algunos estudios porque también llevamos una unidad de los nuevos usos del tiempo, y parece ser que lo que nos llega de estadísticas es que el impacto del teletrabajo en hombres y en mujeres ha sido no simétrico. Parecía que el teletrabajo tenía que ser la panacea para la conciliación y resulta que es al revés. Que las mujeres en casa están perdiendo la cuota de tiempo destinado a las tareas de corresponsabilidad, sobre todo en temas de cura de niños y ancianos, por tanto, yo creo que se tiene que revisar un poco el tema del concepto de género. El impacto no es uniforme, no es simétrico. En este tema nosotros somos muy sensibles y cuando estamos definiendo con la parte social nuestro posible modelo de trabajo tenemos que tener en cuenta esto. Eso es el cuarto. El quinto, el tema del teletrabajo genera desigualdades. No es lo mismo el que puede hacer trabajo en su casita del Maresma con su jardincito y vistas al mar que el que tiene un apartamento en el Raval con un ruido incesante. Por tanto, puede ser voluntario o no voluntario, pero lo que hace la oficina es uniforma y da las mismas alternativas de condiciones óptimas de trabajo, de luz, de silencio, de una mesa amplia. Por tanto, esto se tiene que tener en cuenta. No todo el mundo va a tener la misma calidad de trabajo trabajando en casa, aunque cumpla las medidas de prevención de riesgos. Esto sería el quinto. Y después, el tema del teletrabajo, de todo lo que llevo experimentado y leído, nosotros en 48 horas desde el anuncio de la alarma, del tancament, no sé cómo os digo, Xara. Confinamiento. Confinamiento. En 48 horas pusimos 400 personas en teletrabajo y tenemos una experiencia larga de pros y contras y líos con la parte social. Y yo de momento, ventajas solo le veo la medioambiental. Todo lo otro es en interrogante. No quiero decir que no sea bueno, pero en interrogante. No lo veo claro. Lo que sí veo claro es que hay un tsunami para intentar desregularizar el mercado de trabajo a costa del teletrabajo enorme. No sé si a veces mirando a ver si la lámpara va a ser más alta o más baja para poder trabajar en casa, somos conscientes de lo que nos viene. Esto que comentabais de que las pequeñas empresas, barra libre, tú mismo, mientras cumples objetivos, esto va a aumentar la relación laboral con autónomas y autónomas y a desregularizar el mercado de trabajo. El tsunami es americano y esto llega. Todo lo startupero va así. Que si es bueno o malo, vosotros sabréis, pero yo creo que entre el teletrabajo no ayuda al sindicalismo. Yo no es que sea sindicalista, pero al menos ha habido un movimiento histórico para defender
los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que esto ahora solo queda un poco de fuerza en el sector público, básicamente sanitario y educativo, y algo del transporte público. Pero esto pone en cuestión un poco que estas ventajas que hemos conseguido como trabajadores y trabajadoras se van a diluir. Y la excusa del teletrabajo es uno de ellos. 6 puntos y me quedo aquí. Gracias. Vamos a ver, has planteado tantos temas que se quedarían clarísimamente, Josep, para hacer una sesión de 3 horas. Si os parece, le voy a dar la palabra a Lucía para que intervenga. Te pido, Lucía, que seas lo más breve posible y luego os voy a dar la palabra para terminar a ti, Alberto, y a ti, Iñaki, un poco para que intentéis en algunas cosas recoger, en todo caso, algunas de las cosas que se han dicho, aunque como está grabada la intervención, os prometo que vamos a intentar transferir todo esto a un documento que os enviaré, porque las 6 reflexiones que ha planteado Josep han sido de lo más interesante. Venga, Lucía, adelante. Bueno, buenos días. Disculpad porque no he podido conectarme antes. Un placer estar por aquí. Muchas gracias, Miguel, por los piropos. Y bueno, de lo que he podido oír, enhorabuena también por ese pedazo de informe. Yo, como Josep, también estoy deseando tenerlo en mis manos y destrozarlo y resumirlo y todo. Solo un pequeño comentario o una pequeña duda, porque ya con los 6 puntos que ha comentado Miguel, Josep, ya tenemos, como dice Pau, para no sé cuántas horas, ¿no? Pero habéis hablado del tema de la formación, de la importancia de la formación de los mandos directivos. Entonces, yo entiendo que eso es a nivel empresarial, por supuesto. Yo que trabajo más en la parte del sector público, pues no sé, lo llevo como mantra desde hace más de 25 años, ¿no? Creo que es una de las causas fundamentales de que no avancemos no solamente en el tema del teletrabajo, sino en muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, la duda o la pregunta es cómo hacer para que esas competencias directivas, de alguna manera, ya no digo tengan que ser obligatorias, porque ahora mismo en la administración pública se está trabajando para que sean obligatorias, pero todavía estamos en el camino. Pues para que no poner la parte obligatoria, ¿cómo podríamos hacer para sensibilizar a los equipos, a las personas, al personal directivo o a las personas que nombran a ese personal directivo, cuando no es por una concurrencia pública, para que se formaran, para que se mentalizaran de que tienen que formarse si no están formados en competencias directivas? Muchas gracias. Alberto, son muchas preguntas y muy difíciles, o sea que ten el micro. Pues mira, voy a empezar por la última, que es la más fácil, Lucía. Te lo digo porque tengo datos y luego voy contigo, Josep. A ver, nos hemos encontrado con que algunas compañías lo que habían hecho era tener una especie de toolkit para sus mandos. Entonces, en el toolkit les daban instrumentos y herramientas. Esa es una buena práctica, que de hecho en el informe aparecerá una especie de ventanita donde digamos lo que es. Esto ha sido algunas de ellas. De las 30 con las que hemos hablado, me atrevo a decir que no más de 5, pero esta me pareció una buena práctica. Los otros lo que hicieron fue, pues mutantis, o sea, según iba produciéndose, les daban de alguna forma algún tipo de formación, ¿vale? Pero la mejor práctica es aquello que le dieron a los mandos un toolkit y les recomendaban con los one-to-one, con la reacción de seguimiento, con reuniones de equipo, y les hacían, por decirlo de alguna forma, un listado de cosas con las que poder actuar, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista personal. Esa me parece una buena práctica, estaba escrita, ¿vale? Con las que tú planteas, Josep, la verdad es que, como dice Pau, aquí va para otro informe, pero me quedo con un par de datos. Primero, los espacios. Lo que nos hemos encontrado también es que muy poquita gente nos ha dicho que iba a reducir los metros cuadrados. Lo que nos han dicho es que van a cambiar la distribución de los metros cuadrados. Previsiblemente tendremos los mismos metros cuadrados con un layout de oficina bastante diferente. No vamos a tener posiciones individuales, habrá algunas, pero casi todas serán sitios donde se pueda de alguna forma compartir. Eso que podemos llamar de inteligencia colaborativa o como quieras, eso puede pasar. De hecho, prácticamente todas las empresas nos decían que ya tenían aventuradas reforma en las oficinas. Eso lo hemos encontrado. Luego, respecto de lo que es la visión general de género. Eso es cierto. O sea, dale, Iñaki, dale.
pero junto con lo que preguntaba Josep del ruido en la organización, si todo está conectado, etcétera, etcétera. A la vez va a haber, lógicamente, despachos. Lo que pasa es que no van a ser despachos asignados, sino zonas. Esto es una tendencia que ya lleva estando así en muchas organizaciones. ¿Cómo está resultando y cómo está funcionando? Eso ya sería discutible. Pero lo que nos han descrito es eso, o sea, espacios de trabajo, porque lo que necesitamos es que cuando la gente vaya al lugar de trabajo, precisamente lo que nos interesa es que estén entre ellos y que pierdan el tiempo, entre comillas, pero si tienen que conectarse, tienen que tener una conversación privada o una reunión privada, lógicamente va a haber espacios que no tendrán dueño, por así decir, tendrán de uso del momento. Vale, respecto de la visión de género, date cuenta que lo que nosotros partimos fue, y lo hemos comentado así, que en el tiempo de confinamiento no hemos teletrabajado, hemos sobrevivido. Y es verdad que ahí los cuidados han sido más, por decirlo de alguna forma, han recaído más en mujeres. Pero lo que hicimos fue, de alguna forma, decir que esta etapa de confinamiento, donde estaban los niños en casa, donde había que cuidar también de los mayores, no la hemos tenido en cuenta, por decirlo de alguna forma, para referirnos al teletrabajo, ¿vale? Pero por eso no lo hemos considerado como tal. Respecto a las desigualdades, sí ha habido un elemento que ha sido importante. En ningún caso nos han dicho que, o sea, aquí de alguna forma la ley ha ayudado, si me permites la expresión, ¿no? Los contratos son individuales y desde luego la parte de las desigualdades o la parte de la no discriminación, mejor, es la que se fija al contrato. Pero sí hay un elemento que has planteado, que es el tema de la desregulación, que es ahora se ha dado a llamar el concepto de la gig economy. La gig economy, esto es relevante. Aquí lo que vamos a ver es una mutación, por decirlo de alguna forma, de, bueno, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Por ejemplo, y es que el talento elimina las fronteras y yo puedo trabajar con gente en otros sitios, en otros países. La única limitación va a estar el número de días que te exijan desde el punto de vista de la legislación para ver dónde pagan los impuestos. Eso va a pasar y eso está pasando ya. Y de hecho hay muchas compañías, especialmente las firmas, llámalo de servicios profesionales, firmas de no sé cómo decirlo, sí, de servicios profesionales, donde de hecho sus plantillas están mutando. La figura está del contractor, que se puede llamar así, los anglosajones lo llaman así, donde prácticamente van a tener un 50-50. Y estos contratos, a su vez, algunos de ellos lo que están viendo es que pueden trabajar para 3 o 4 firmas en función de sus habilidades. Pero eso va a quedar reducido a un número pequeño de gente con habilidades muy cualificadas. Ok, estamos totalmente fuera de plazo, el debate es interesantísimo, pero os prometemos desde el fórum que vamos a reflexionar sobre los 6 puntos que ha planteado Josep, y que vamos a trabajar sobre ellos en el próximo ciclo con toda seguridad.